Bueno, arrancamos con la guía 3 hoy. Esta guía es de medios materiales. Vamos a ver hoy dieléctricos con un poco de conductores. La clase que viene vamos a ver medios magnéticos. Vamos a hacer así como un día y un día. Y la siguiente vamos a ver unos ejercicios específicos de momentos multipolares, pero ya hemos hablado y vamos a hablar un poquito de eso también en estas clases. Esta es la última guía que entra toda para el parcial, que es en 10 días por ahí, es el miércoles que viene. Se fue muy rápido Pablo y no le pude llegar a preguntar si había novedades respecto a la presencialidad y eso de tomar el examen presencial, así que todavía está un poco en stand-by. Me parece que no va a ser posible que estemos en condiciones de que todos vengan a rendir presencial, así que no la estaría viendo, por lo menos no me avisó nada, así que seguramente no sea presencial y sea virtual. No lo tomen como garantizado esto. Estén atentos al miércoles, tratamos de definirlo para el miércoles. Y lo dejamos para más adelante, para el miércoles, hablar un poco más en general del parcial. Un poco para sacarme el tema de encima rápido, porque estamos ahí, veremos todavía. Y bueno, vieron que subí 2 ejercicios la vez pasada al campus. Yo recién no puedo entrar al campus, pero si quieren después se quedan y charlamos de eso, si lo tienen incluso hecho y lo quieren que lo mire, me lo llevo. Y si no, me lo consultan acá. Son 2 ejercicios de parciales típicos de lo que serían los contenidos de la guía 2. Acá no estoy fuera de cámara, tengo que entrar en escena. Así que bueno, están buenos, fíjense. Y acá en esta guía van a ver, hay un par de ejercicios típicos de parcial también, así que ya les iré comentando como para que tengan, si quieren ya se los digo, creo que el 4 y el 5 son ejercicios típicos de parcial de dieléctricos. Y los anteriores también, pero bueno, son de parcial literal, el 4 y el 5, como para que los tengan en mente. Y bueno, arrancamos entonces un breve repaso, como siempre, espero que no se me haga largo, en este formato de PDF, con las ecuaciones de Maxwell estáticas en medios materiales. Voy a tratar de ir rápido con esto, no quiero perder tiempo, no me dejen perder mucho tiempo con la intro. Sé que vieron en la teórica recién medios, que están charlando esto hace un par de clases, así que también es un tema de F3. Conceptualmente no hay mucho más que lo que deberían haber visto o aprendido en F3. Sí, bueno, van a haber problemas más complicados, pero las herramientas para resolver esos problemas son las mismas que las que usamos en la guía 2. Así que no es mucho más, simplemente es hacer un poco más complicados los problemas, o sea, diversificando un poco las variantes, es decir, incluyendo además de cargas libres, las que llamamos cargas libres o prescriptas. O sea, libres por ahí son en el conductor, y también nos referimos a cargas libres como aquellas que están prescriptas en el problema, no clavadas ahí. Ahora vamos a tener la posibilidad de que aparezcan cargas de polarización en dieléctricos, y bueno, el análogo en magnéticos, pero voy a tratar de dejar magnéticos completamente para el miércoles, así no los distraigo. Entonces vamos a tener estas nuevas ecuaciones de Maxwell, estáticas, ahora con medios, y nos vamos a concentrar esencialmente en estas 2 primeras, la divergencia de D, que es el campo de desplazamiento, es 4pi por la ρ libre, y el rotor de E es igual a 0. En particular, estamos acá, no, tengo que entrar en calor con esto también, no importa, no quería hacer eso. Ahora las ecuaciones para E, estas son las ecuaciones generales. No me marca, porque, ¿dónde me está dibujando esto? Qué cagada. No me marca el PDF. ¿Cómo? Ok, sí, tengo que aprender a usar ese botoncito molesto.
Wow. Dale. Ahí va. Ahí está, glorioso. Bueno. Este es el resumen de las ecuaciones de Maxwell, con las de B y las de H también. Pero podemos escribir exclusivamente las del campo eléctrico E. Bueno, ya saben. Ahora, la divergencia E está igual a 4 pi las cargas totales, donde en las totales vamos a incluir las libres, como les comentaba recién, que son siempre las prescriptas o las que aparecen en los conductores, más este nuevo término que refiere a las de polarización, que son las que van a aparecer en los medios dieléctricos, en los materiales. Avísenme si les tapo. Y como el rotor de E sigue siendo cero en electrostática, todavía vamos a poder definirlo unívocamente a partir de el gradiente, perdón, menos el gradiente del potencial escalar. O sea, eso va a seguir estando para E. Eso lo recuerdan del teorema de Helmholtz. O sea, como no tiene fuentes en su rotor, queda unívocamente definido a partir de ese potencial escalar phi, para el cual sigue valiendo la ecuación de Poisson. Ahora, en el lado derecho aparecen nuevamente las cargas totales que tengamos en el problema. Por otro lado tenemos, bueno, sin irnos a otro lado, tenemos la definición de la densidad volumétrica de polarización como menos la divergencia de P, donde P era este campo, este nuevo campo vectorial, que está definido así como microscópicamente, pero que representa densidades volumétricas de dipolos en el medio. ¿Se acuerdan cómo era la construcción matemática que hicieron mirando el material microscópicamente? Podemos tener digamos, dominios donde tenemos pequeñas densidades, o pequeños dipolos, o molecularmente, o celularmente, o como quieran tratar esa parte microscópica, y definían este campo P como el dipolo por unidad, dipolos por unidad de volumen, y construíamos este campo macroscópico P. Y podemos escribir así como escribíamos para el campo eléctrico E, las ecuaciones para el campo eléctrico D, a partir de la definición de D, dada como E más 4 pi P. Y bueno, la virtud de este campo de desplazamiento D era que, bueno, dejaba como fuentes de su divergencia solamente a las cargas libres, a las ρ libres, su divergencia es 4 pi ρ libre, y como precio a pagar de haberse deshecho, digamos, del otro término de polarización en la divergencia, aparece que su rotor es no nulo, o sea, está vinculado a 4 pi el rotor de P. Para el campo eléctrico D, a diferencia de E, sí tiene fuentes en su rotor. Es decir, no va a estar unívocamente definido por un potencial escalar continuo como podíamos definir para el campo eléctrico E. Si recordamos el teorema de Helmholtz, nos decía que, bueno, ahora que tenemos un campo que tiene fuentes en rotor y en divergencias, bueno, lo podremos definir a partir de un potencial escalar, el gradiente de un potencial escalar, más el rotor de un potencial vector. Y eso era como lo que nos pasaba con el campo magnetostático, que tenía fuentes en rotor y nos quedaba definido a partir de un potencial vector A, ¿se acuerdan? Esto un poco como para ir poniendo esto en contexto, que no lo vamos a usar mucho, para la parte electrostática, pero sí va a ser relevante pensar las cosas de esta manera para la parte magnética el miércoles. Hasta acá es como un repaso, mirando las ecuaciones de Maxwell, a lo teórica 1, de qué son E, qué es P, qué es E y qué es D, a partir de sus ecuaciones. Bien, todas estas ecuaciones están muy bien definidas volumétricamente, son operadores diferenciales, pero sabemos que cuando aparecen superficies de interfase o contornos que separan, digamos, una discontinuidad en un medio, o sea, pasamos de tener, por ejemplo, vacío al medio dieléctrico a partir de una interfase. Bueno, hay que mirar con un poco más de cuidado porque ahí los operadores diferenciales no actúan digamos, continuamente, ¿no? Si tenemos un salto en
en las ecuaciones constitutivas del medio, o sea, y lo estamos idealizando en una interfase infinitamente delgada, que separa una región de la otra, bueno, hay que prestar un poco de atención de cómo son las ecuaciones que quedan dadas en esos contornos. Y para eso hacemos lo mismo que hacíamos en la IA2 para E, que es plantear las condiciones de contorno sobre cada una de las interfaces a partir de ver cómo es el salto normal y el salto tangencial de los campos en esa superficie. Típicamente hacíamos, por ejemplo, usamos la ley de Gauss, o sea, la ley de Gauss integral, y la ley de Stokes para ver, bueno, ya sea en la divergencia o en el rotor del campo, cómo era ese salto. Bueno, para E no hay mucho cambio, solo que ahora sus fuentes son las cargas totales. Entonces el salto de la componente normal de E en una interfase va a ser 4pi sigma total. El salto de la componente tangencial va a seguir siendo 0, lo que nos permitía además definir ese potencial electrostático para E continuo. Y si hacemos lo mismo, miramos qué pasaba para D, bueno, o para P, bueno, vamos a tener que el salto de la componente normal de D son 4 pilas sigma libres. Claro, me da fiaca escribir porque después tengo que borrar con ese botón milimétrico. O sea, marcarles acá por ahí para los que están... ¿Hay puntero? ¿Usó puntero, Pablo, como para señalar así? ¿Cuál es el puntero? Ah, en Zoom tengo. Acá, ¿no? ¿Foco? Ah, joya, buenísimo, sí. Ayuda, ¿eh? Acepto todas las ayudas. No, no me funca, ¿no? ¿Por qué aprieto siempre eso? Oh, ya fue. Es que pasa lo mismo, ¿no? Te lo arrastra, me parece. Que no sé quién habló. Ahí está, este era. Ya está. Así como para poder señalar un poquito. Hablen más fuerte porque no escucho nada. No sé si soy yo. Sé que soy yo, pero las condiciones no me ayudan. Entonces el salto de la componente normal de D les daba 4 pilas sigma libre. Lo perdí. Ahí está. El salto de la componente normal de P en una interfase les da menos las sigmas P, o sea, las distribuciones de cargas superficiales de polarización sobre la superficie. Acá estoy tomando esta convención de decir 2 menos 1, o sea, lo que estoy pensando, voy a hacer un poquito explícito acá por si acaso. Esto ya lo vimos un montón de veces, lo vieron en la teórica, o sea, estamos pensando un campo D1 de un lado, D2 del otro. Esa es la interfase, y entonces estamos definiendo normales que van de 1 hacia 2 para hacer ese cálculo. Todas estas normales van de 1 hacia 2. Y si exploramos cómo es las condiciones, cómo son las condiciones tangenciales, bueno, de la ecuación del rotor nos queda que el salto tangencial de D es igual a 4pi el salto tangencial de P. Hasta ahí miramos ecuaciones y condiciones de contorno genéricas. ¿Alguna duda? Diabólico esto. Yo que no me lo aprendo. Bueno. ¿A Pablo le salía esto? Y trataba de no escribir. Ahí va. Ahora. En particular vamos a trabajar siempre con medios lineales isótropos y homogéneos, a menos que se diga lo contrario. Es decir que bueno, sí, la polarización del medio va a tratar un poquito de seguir al campo eléctrico con el que uno induce o con el cual excita el medio.
O sea, no va a haber ninguna isotropía que genere algo extraño, a menos de los contornos del mismo medio, ¿no? Cuando uno tiene un medio finito, o sea, tiene un contorno, tiene una forma, ese contorno ya va a romper un poco la isotropía de la situación, o sea, y entonces no es que todo va a ser isótropo y homogéneo en el sentido global, sino que la geometría del medio mismo te puede romper las simetrías del campo con el que vos excites al medio, ¿no es cierto? En situaciones muy simétricas esto no va a pasar, pero en general esto va a suceder, más allá de que trabajemos, o sí, en las hipótesis, digamos, los campos de polarización y de desplazamiento se exciten linealmente con una susceptibilidad eléctrica o una permitividad eléctrica que sea una constante uniforme, digamos, ¿no? En general tenían definidos, por ejemplo, para P, la susceptibilidad chi, no sé si usan siempre ese nombre, pero... bueno, sí hemos cambiado las unidades desde F3 hasta acá, así que por ahí tienen que acostumbrarse un poco a cómo quedan escritas estas relaciones constitutivas. O sea, en un medio lineal isótropo homogéneo, P va a ser chi por E. Chi es un número, o sea, podría ser, si no fuera isótropo, podría ser una matriz, ¿no es cierto? Si no fuera homogéneo, podría depender de la posición. Nosotros vamos a trabajar con un escalar, o sea, un número chi, que es mayor a 0 si el medio es susceptible, digamos, si se polariza, es 0 si el medio no se polariza. Y a partir de la relación general de cómo es D en función de P y E, bueno, nos queda definido la proporcionalidad entre D y E adentro de un medio dieléctrico con permitividad epsilon. Ahí estamos, todo eso. Bueno, y vayamos a ver algunos ejemplos como introductorios, pero ya un poco trabajando en lo que se viene. No puedo hacer eso. Bueno, vamos ahí. Veamos, por ejemplo, qué es lo que está pasando en el interior del volumen de un dieléctrico lineal isótropo y homogéneo, donde vale la relación D es igual a epsilon por E. En general, ahí adentro en el volumen tenemos entonces que si E es igual a D sobre epsilon, entonces la divergencia de E es igual a la divergencia de D sobre epsilon. Ahí lo que hicimos fue sacar el epsilon afuera de la divergencia porque es una constante y uniforme y estamos adentro del hipotético dieléctrico del material, entonces eso puede salir para afuera del operador. Y entonces, bueno, como a su vez sabemos que la divergencia de D es 4pi ρ libre por las ecuaciones de Maxwell, lo que obtenemos, a partir de decir que la divergencia de E es 4pi ρ total, es que tenemos la relación entre la ρ total y la ρ de polarización en un medio lineal isótropo homogéneo, dada por, bueno, ρ total es igual a ρ libre sobre epsilon. Entonces, siempre que tengas un dieléctrico con un epsilon, y vos metas o embebas ahí adentro algunas carguitas libres, bueno, se va a polarizar de forma tal que la ρ total la vas a poder calcular como la ρ libre sobre epsilon. Este es el famoso apantallamiento al que nos referimos siempre cuando trabajamos con un dieléctrico, ese epsilon, no lo dije recién, pero es siempre un valor mayor a 1, es igual a 1 en vacío, y en el medio vale mayor a 1. Así que ahí se ve directamente cómo uno ya está apantallando, a partir de dividir por algo mayor a 1, a las cargas libres que tendría si no estuviera ese dieléctrico. Bueno, y a su vez, esto no lo estaba leyendo recién, pero las ρ totales están definidas como ρ libre más ρ de polarización. Entonces, de acá vos podrías despejar esta igualdad, o sea, de lo que está entre paréntesis acá y acá, podrías despejar, por ejemplo, cómo son las ρ de polarización en función de las libres, ¿no? Se puede escribir una en función de la otra en cualquiera de sus variantes, o sea, con la libre, con la total o la de polarización como dato, o como tengas que leerlo según tu conveniencia. Entonces, por ejemplo, si tenés una carga libre embebida en un medio con permitividad epsilon, te queda pantalla, y por ejemplo, si tenés una carga Q, una carga puntual Q, metida dentro del dieléctrico, de forma tal que uno definiría la ρ libre como Q por una delta, ubicada donde pones la carga Q.
acá hay un error. Entonces la densidad de carga total, acá habría una T, va a ser Q sobre epsilon por la delta. ¿Se entiende cuál es el error ahí? Eso es una ρ total. Bien, era lo que habíamos deducido recién acá arriba. ¿Están todos en el Zoom? ¿Y todas? Sí, sí. Sí, sí. Es decir, la carga total en la posición R', donde pusiste donde prescribiste esa carguita puntual Q, bueno, será Q sobre epsilon. O despejando, si querés despejar la Q de polarización, bueno, la Q de polarización, haciendo el mismo despeje que sugería recién por acá arriba, será menos Q por epsilon menos 1 sobre epsilon. Ahí se fijan que lo que les queda en el numerador es epsilon menos 1, que siempre es menor a epsilon. O sea que la intensidad de la carga de polarización que se genera siempre es menor a la original y es de signo contrario, por ese menos que tienen ahí. Hagámoslo de acá. Bueno, vieron que no les hice ningún dibujito porque no me quise complicar, pero vamos entonces directo a ver un poco este ejemplo. Por acá tenemos una esfera eléctrica con epsilon, la permitida de un medio lineal isótropo y homogéneo, o sea, un epsilon constante y uniforme, con una carga Q en el centro. La carga Q estaría acá, ¿no? Ahí en el centro. Entonces, bueno, ustedes ya saben un poco geométricamente e intuitivamente cómo esperan que se reorganice o se deforme el material en el interior, o sea, cómo se polarice justamente el medio. Por ejemplo, si pensamos en estas pequeñas estructuras microscópicas donde tenemos una carga total nula, bueno, las cargas negativas van a quedar como apuntando hacia la carga Q positiva, de forma de tener como un exceso de carga negativa ahí apantallando. Y bueno, si siguen esta línea microscópica de polarizaciones, bueno, van a llegar a que en el contorno de esta bola dieléctrica les va a quedar un exceso de carga positiva. Y acá decíamos, bueno, un exceso de carga negativa apantallando, como veíamos recién, de forma tal que ahí la carga total sea, como decíamos, Q sobre epsilon, pensada como esa carga Q libre más la Q de polarización. Y en el interior, entre lo que sería el radio 0 y el radio A que marqué ahí, bueno, no hay prescriptas ninguna carga libre, y tampoco vamos a tener ningún exceso de carga de polarización. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Todos ven o recuerdan o tienen la intuición de por qué en un medio lineal isótropo y homogéneo entre R igual 0 y R igual a A, o sea, en el abierto, en ese abierto que les acabo de escribir, no hay cargas de polarización ni nada, ni densidades no nulas de carga libre ni de polarización? ¿Están de acuerdo? Sí, ¿no? El Zoom también. Sí, sí. Oye. Bueno, entonces ese problema, este es un problema que además tiene, o sea, va a tener una simetría esférica. O sea, esto es como si fuera es una bola dieléctrica, y al no haber ninguna anisotropía, la polarización que se va a generar va a ser radial, desde el centro, y en este caso en particular no es ni necesario pedirle al contorno del dieléctrico que esté, digamos, sostenido, digamos, no hay que poner al dieléctrico en un caparazón, en una pelota, digamos, en una válvula esférica, o sea, porque ni se va, o sea, sí, se podría expandir, ¿no? Pero
va a respetar la simetría esférica. En general no vamos a trabajar con, no vamos a hacer problemas en donde cambie el volumen, si vamos a mantener los volúmenes fijos, como si pusiéramos el dieléctrico dentro de un recipiente siempre. Y bueno, entonces este problema lo podemos pensar equivalentemente al problema que tenemos acá a la derecha, que es tener en el centro una carga Q y una carga Q de polarización, y en la superficie R igual a de la interfase alguna sigma de polarización. ¿Están de acuerdo con eso? Así que este problema si lo... que me salió fácil, pero bueno. Si tomamos el ANSAT de simetría esférica, o nos convencemos de que tenemos simetría esférica, sí, Luis. Si no fuera un dieléctrico y si fuera un conductor, ¿cuál sería la diferencia entre este problema y que el dieléctrico... Sí, bueno, Luis lo que pregunta es cuál es la diferencia entre este problema y un problema en el que... No, es fácil irme para allá, ¿no? No es tanto más fácil, esto lo podemos ver. El de un conductor, que bueno, en este caso él me sugiere astutamente, como para tener la analogía, que sea un conductor hueco con la carga Q prescripta ahí adentro, ¿no es cierto? Bueno, es un problema muy similar en el sentido de cómo se está redistribuyendo la carga. O sea, vas a tener carga negativa acá y carga positiva acá, asumiendo, ¿no?, que Q es positiva. Y bueno, la diferencia va a ser en la intensidad del campo que te queda adentro del medio, en este caso del medio conductor. Como sabes, estas cargas se reacomodan en el conductor perfecto de forma tal de que el campo en el interior sea idénticamente nulo. ¿Te acordás de eso? Mientras que en el dieléctrico, bueno, como no se pueden justamente desplazar lo suficiente, el campo en el interior va a quedar atenuado, va a quedar apantallado, pero no lo vas a poder anular. Recién en el límite en donde vos le permitís al dieléctrico transformarse en un conductor, en el interior, en estos casos tampoco está teniendo, igual que en el conductor. En ambos casos, la densidad de polarización volumétrica en el abierto del interior es nula. Sí. Sí. Bien, entonces volvemos al problema de recién. Y entonces, argumentando la simetría esférica, lo que podemos decir es que este exceso de carga que vamos a tener también en el contorno va a tener la simetría esférica del problema, es decir, va a ser una carga distribuida uniformemente en superficie. O sea, no hay razón para que tenga una dependencia angular, siguiendo este ANSAT de simetría esférica. Y además, recordando que estamos utilizando medios dieléctricos que vienen sin carga total, o sea que la carga total del medio es nula. O sea, si utilizamos eso también como hipótesis del problema, que en general, bueno, es así, o sea, el dieléctrico viene con carga total nula, entonces esa sigma de polarización va a ser igual a menos la carga de polarización que teníamos acá inducida en el centro, dividido la superficie del borde de la bola. Es decir, si recordamos cuánto vale esto que está acá, que lo escribimos recién en la hoja de arriba, esto no era difícil. Así es difícil.
Es difícil volver para arriba ahí. Si recordamos cuánto vale esto que está acá, que lo despejamos recién hace un rato, ya tenemos todo prescripto el problema equivalente que tenemos que podemos pensar para resolver el problema de una carga Q en la bola esférica dieléctrica. Este problema seguramente lo hicieron en F3 o algo parecido. Bueno, y la solución es el potencial. Le voy a escribir en términos del potencial directamente, podemos escribirlo en términos de los campos, son campos esféricamente simétricos, pero vamos a hablar directamente del potencial como para hacerlo. Cuando podamos vamos a hablar directamente del potencial, que nos resume, digamos, la solución más rápido o más sintética a la vista. Entonces va a ser el término asociado a la carga libre prescripta en el centro, más el término asociado a la carga de polarización puntual en el centro que está pantallando, que es esta que está acá, que habíamos despejado recién hace un rato, de signo contrario a la Q. O sea, esta es una Q negativa, si la Q prescripta es positiva, más el potencial asociado a una cáscara uniforme, que ya también sabemos cómo es, o sea, una cáscara esférica uniforme, es un potencial como el de la carga puntual cuando miras desde afuera, y es uniforme cuando miras en el interior del casquete esférico. ¿Están todos de acuerdo con eso? O sea, ¿le recuerdan? Si no, pregunten. Le vamos a dar un poquito más de vueltas a este resultado, que lo estoy utilizando como introducción y como para, digamos, que traigan todo lo que seguramente ya vieron de F3 para después pasar a problemas más difíciles. Donde acá escribí, vieron la notación de la R mayor. Con esto ya estamos todos bastante aceitados, ¿no? La R mayor siempre es el mayor entre uno y otro, en este caso es entre A y R. Eso te da un potencial uniforme para este término adentro, o algo que deca como 1 sobre R afuera. Entonces resolvimos este problema por medios, digamos, de inspección, a partir de lo que intuitivamente esperamos que suceda en un medio lineal isótropo y homogéneo, con todas estas simetrías, ¿no es cierto? O sea, tenemos simetría esférica total. Veamos. Me voy a parar de ese lado, me conviene llevarme justo para allá. Si pudiera. No puedo. Veamos cómo lo resolvían en F3. ¿Ese problema en F3 lo resolvieron o no? No recuerdan. ¿No lo resolvieron? Sí, dale, lo resolvieron. Dale. Un casquete con carga prescripta y un dieléctrico, un casquete esférico con carga prescripta o una carga puntual y un dieléctrico, una bola dieléctrica afuera, ¿no? Dale. ¿En un? Hay un dieléctrico afuera, en F3. Y sí, algo sí se tiene que ver en F3, si no, ¿qué ven de dieléctricos? Me acuerdo que se ven, no me engañen. Además, no sé quién es el que discute siempre con Pablo algo del campo D, que está en el Zoom, creo, y porque hoy lo escuché un poco. Bueno, ya saltará. A ver si está por ahí, habla. Siempre tiene las dudas del campo D, y lo escucho de vez en cuando, en la teórica. Bueno, lo que hacían en F3 para resolver electrostática era o integral directa de Poisson, o usaban la ley de Gauss o la ley de Ampère, para electrostáticos o magnetostáticos, ¿se acuerdan? Y lo que vos podés hacer para resolver este problema, dado que tenés todas las cargas libres prescriptas, o sea, todas las cargas libres que aparecen en el problema, las tenés desde un vamos, y es la carguita puntual Q que está en el centro. Y a raíz de la simetría esférica que estábamos ya argumentando desde un principio, decir entonces que D lo podés calcular a partir de lo que sería la ley integral de Gauss
para el campo de desplazamiento D, cuyas fuentes son solo las cargas libres. Entonces la integral de flujo de D a través de una superficie S, integral de flujo como un Gauss típico del campo electrostático, pero para D, es 4pi por las cargas libres encerradas por esa superficie. Bueno, de ahí sale al toque, como les decía, argumentando la simetría esférica, de que D es igual a Q sobre R cuadrado en R versor. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Sí? Hay un sí. Un sí a medias ahí. Sí. Bueno, ¿y por qué está bien eso? ¿Por qué podemos calcular D con la ley de Gauss y punto? Al principio de la clase habíamos dicho que D tenía fuentes en rotor y en divergencia. Eso no es cierto. En general no es cierto. D sí ve la polarización del dieléctrico. Fíjate cómo son sus ecuaciones. En su divergencia no lo ve, ahí es cierto. Pero en su rotor sí, acá está P. Y P es la polarización misma. No sé si están hablando en el aula, pero es que el medio es lineal isótropo homogéneo, entonces P es proporcional a E. Si E no tiene rotor, P no tiene rotor. Ahí va. Bien, la razón por la que podemos calcular a D exclusivamente a partir de sus fuentes en divergencia, estas que están acá, es porque sus fuentes en rotor, en este caso particular, son nulas. Es decir, esto que está acá serían sus fuentes en rotor, o sea, el rotor de P serían las fuentes en rotor de D, y en este problema, como es un problema esférico, todo es radial, todos los campos son radiales, el rotor de P es 0 en todas partes, en particular en la zona conflictiva, que son el contorno, el borde del dieléctrico, también es 0, porque P es radial, o sea, no hay componente tangencial de P. Entonces las fuentes en divergencia de D son nulas, y a D lo podemos calcular exclusivamente como un campo de fuentes en divergencias, es decir, podemos calcularlo exclusivamente con la ley de Gauss. Si no fuera así, tendríamos que tener en cuenta que también hay un término de D que viene, digamos, aportado por estas fuentes, o sea, que viene, digamos, sostenido por estas otras fuentes que en general están ahí. Sí. Las dos cosas. O sea, acá preguntan si, perdón, me olvidé tu nombre. Lucas pregunta si esto es usando argumentos de simetría. Sí, las dos cosas. O sea, estamos mirando las fuentes del campo y a partir de lo que sabemos, lo que obtuvimos por las simetrías, mirando las fuentes podemos ver que no tiene fuentes en rotor, es decir, que alcanza con calcular al campo D a partir de sus fuentes en divergencias. Las fuentes en rotor son nulas, o sea, no te aportan nada, no tenés ninguna parte solenoidal del campo D, es todo irrotacional, dado por, perdón, las fuentes en divergencia. Exactamente. Acá lo que dice Lucas, lo que dice Lucas es, podrías, si hubiera fuentes en su rotor, podrías usar Gauss para armar una parte de D y después tener que completarlo con una parte en su rotor, o sea, con lo que aporta sus fuentes en rotor. Sí, exactamente. Y eso es lo que te decía el teorema de Helmholtz. O sea, vos tenías que para campos y gradientes y rotores, o sea, campos cuyas fuentes están en su gradiente, en su divergencia, perdón, y en su rotor, lo podías escribir unívocamente como la suma de un potencial escalar y un potencial vector. El potencial escalar es el que sale de estas fuentes de acá y el potencial vector es el que sale de estas fuentes de acá. Entonces tendrías que tener en cuenta como que D es
la suma, o sea, D tiene aportes en esos dos tipos de fuentes, ¿no? ¿Se entiende lo que dijimos? Y si lo querés pensar tipo F3, entonces, si a vos te prescribieran esto, como estaba prescripto en este problema, y te prescribieran además esto, entonces podrías usar una ley de Gauss y una ley de Ampère para D. Entonces D va a ser la suma de lo que te da la parte en Gauss y la suma de lo que te da la parte en Ampère para D. Eso debería allanar todas las dudas que he escuchado así por pispear la teórica, que vienen teniendo con estas cuestiones de los campos D y no sé qué Gauss, si vale Gauss o si no vale Gauss. Pero es el momento, si no, para terminar de aclararlo. Bien, entonces, la respuesta que estaba acá dada vuelta es un resumen de lo que acabamos de decir. D es igual a epsilon por E siempre, o sea, si estás en vacío, epsilon es 1, si estás en el medio, epsilon es el epsilon que te dan como dato, entonces podemos calcular E en todo el espacio a partir de hacer D dividido epsilon adentro de la bola, y epsilon igual a 1 afuera de la bola, o sea, D es igual a E afuera de la bola, y entonces ya tenés el campo eléctrico, integrás y tenés el potencial electrostático. ¿Por qué estoy haciendo esto? Tenés el potencial electrostático para el campo electrostático E. Acá lo que hice fue integrar eso de ahí, pidiendo las condiciones de contorno adecuadas y que el potencial sea continuo, como hacíamos siempre, y obtuve, escrito por ahí de otra manera, pero si hacen 2 pasos de despeje, ven que ahí escribí lo mismo que teníamos en la resolución de arriba. En la alternativa que habíamos hecho recién antes para resolver el problema, ¿no? Acá. Ahí está el otro fin. Son los mismos, ¿no? Bueno, y otra forma de resolver el problema, paso rápido por acá, pero díganme si están copiando. Y Lucas se quedó copiando, lo aguanto un toque. Otra forma de resolver el problema, ya se empiezan a tocar todas mucho porque no es muy complejo el problema, ¿no? Pero otra forma de resolver el problema es a lo teórica 1, y esto me va a dar un poco el pie para seguir con lo que quiero. Bueno, en teórica 1 usamos mucho esto de superposición, así que voy a usar un poco la idea de lo que dijimos al principio. El potencial phi va a ser el potencial de las cargas que tenés en el... ¿Qué hice ahora? Las cargas que tenés en el origen. Las cargas que tenés en el origen, que son Q sobre epsilon, o sea, esa es la carga total apantallada, lo puedes pensar como que tenés esa carga total, más el potencial de las cargas que tenés en el cascarón a radio A, que son las cargas de polarización. Bueno, el primer término es la carga sobre R, o sea, es el potencial de una carga en el origen. Y el segundo término, ¿cómo hacíamos para escribir el potencial de un cascarón esférico en separación de variables, como venimos resolviendo problemas? Bueno, lo escribíamos con esta pinta, algo así, ¿no? O sea, decíamos que era, si uno está trabajando en esféricas, usamos la base de los armónicos esféricos, acá le puse prima, pero no debería ir esta prima que está por acá, además, o sea, esto sería el ILM de θ phi, por la parte de la función radial, que es el R menor a la L, R mayor sobre R mayor a la L más 1, por un coeficiente ALM. Eso ya es, el menor y el mayor refiere de nuevo, como antes, entre R y A. Esto ya es continuo en R igual a A, no diverge en el origen, no diverge en el infinito. O sea, el potencial de un cascarón ya lo sabemos escribir de un tiro así, y nos queda solo este coeficiente a determinar que salía de alguna condición de salto. Lo escribí así lo más difícil posible a propósito, para después decir que, como vamos a argumentar simetría esférica, nada depende de los ángulos, así que L, M son igual a 0, en particular L es igual a 0. De esa forma desaparece toda la dependencia angular. Entonces lo que tenemos ahí básicamente es esto que está acá, o escrito sintéticamente y redefiniendo las cosas, algún coeficiente A sobre R mayor. ¿Estamos de acuerdo?
¿Las caras son de cansancio, de aburrimiento o de fácil? O una combinación. Hay que ver los coeficientes ahí. Sí. Ah, perdón. Sí, Julia. A la derecha de Q sobre epsilon, 1 sobre R. El potencial de una carga puntual. Bueno, entonces en teórica 1 resolvemos los problemas así. También los resolvemos como arriba, ¿no? Si el problema es fácil, no es necesario entrar en toda esta maquinaria, pero para motivarlo, entonces tenemos que el término de la carga distribuida ahí de polarización en el casquete en R igual a es esto que está ahí, escrito en el lenguaje de R mayor como venimos usando. Y como decía, nos falta imponer una condición de salto en la interfase en cuestión, que es R igual a, para poder despejar el coeficiente del problema. Y bueno, la condición de salto que vamos a usar ahora es la del salto de la componente normal del campo de desplazamiento D. Ups. Ahí va. ¿Se ve ahí? Porque esa nos va a resultar en general como una de las más sencillas cuando tengamos, o sea, una de las más prácticas para utilizar cuando tengamos este tipo de problemas donde tenemos un dieléctrico que termina. Ahí sabemos que no hay cargas libres, así que el salto de la componente normal de D es nulo. Acá me falta un 4pi. El salto de la componente normal del campo eléctrico, el campo de desplazamiento D, en R igual a es 4pi sigma libre, pero sigma libre ahí es 0. ¿Estamos todos de acuerdo? Así que de esta condición que tenemos acá, o sea que ahora está escrita en términos del campo electrostático, es decir, puse epsilon D exterior es igual a E exterior y D interior es igual a epsilon por E. Ese salto, que es igual al salto que usamos siempre, o el mismo planteo que usamos siempre para el salto, con la aparición de este epsilon por ahí, nos va a dar el despeje para el coeficiente A que teníamos recién como incógnita. Ups, ya. Lo que está ahí es un despeje, ¿no? Haciendo lo mismo que hacíamos siempre. Y llegamos, bueno, a esto que tiene la pinta de lo que es la carga de polarización justo en este problema. ¿Se entendió lo que vimos recién? Sirve como repaso un poco de cuál es el concepto con medios lineales isótropos y homogéneos, de cómo se polarizan. Las estrategias que tenemos para resolver van a ser siempre estas que están acá. Los problemas van a ser mucho más difíciles, pero no va a ser más que esto que acabamos de ver acá. Y lo que acabamos de ver, esencialmente, si rastreamos, digamos, el procedimiento o el método que utilizamos, sea en 1, 2 o el tercer método de resolución, lo esencial siempre estuvo en mirar un poco la configuración e identificar dónde están las cargas totales en el problema. O sea, las cargas libres, las cargas de polarización. ¿Dónde están ubicadas? Una vez que las tenés ubicadas, por ahí no sabes cuántos son, pero una vez que sabes que tenés un casquete donde se junta o se acumula carga de polarización, una vez que sabes que tenés carga libre por acá, con un apantallamiento por la polarización ahí. Una vez que identificaste todo eso, medio que se reduce a un problema como los que teníamos en la guía 2. O sea, son cargas, o sea, es lo que teníamos acá a la derecha, ¿no? Es un problema equivalente donde tenés como ya identificadas dónde están las cargas, y habrá que usar alguna condición de contorno convenientemente como para terminar de despejar, como hicimos en esta última resolución, con la idea de la última resolución. Sí, o sea, lo que te está cambiando es que, bueno, te cambia todo lo que dijimos recién, ¿no? O sea, tenés... En definitiva,
A veces lo podrás ver simplemente como ese épsilon que aparece en esa condición de salto, pero además acá tenías polarización ya en el interior por esta inducción que tenés acá en el centro. Y sí, no sé bien por dónde viene la pregunta. ¿Te referís acá en la aplicación de la condición de contorno? Siempre te va a quedar algo en función de epsilon, eso sí. No sé si termino de entender por dónde viene la pregunta. Si hay un dieléctrico va a haber un epsilon y siempre va a haber un epsilon colgado por ahí. Puede haber dos epsilon, o sea, epsilon 1, epsilon 2, si te aparecen dos dieléctricos. Habrá que estudiar cada caso, pero como les decía, identificar las fuentes y después pasar a la separación de variables o al método de superposición que más te convenga. Eso más o menos va a ser una estrategia general. Bueno, creo que no me olvido nada más. Vamos menos de una hora, así que voy a ir un poquito más. Sé que deben estar cansados y cansadas, pero voy a avanzar un poco en este problema 3, porque si no me va a quedar mucho. Tenía algo más para comentarles de la intro, pero por ahí lo dejamos. Se los dejo escritos, se entiende a simple vista. A ver si hay algo relevante de esto. Lo hago como ayuda de memoria para mí, no se desconcentren. Esto se los dejo para que lo lean ustedes, creo que se entiende. Lo más importante que comento por acá es que este concepto que aplicamos recién para una carga puntual Q, y que vimos que quedaba pantallada por epsilon, esto que hicimos recién sirve en general para cualquier ρ que quede embebida dentro del dieléctrico. Y cuando digo embebida me refiero a cargas libres o prescriptas que estén, digamos, inmersas en el dieléctrico, y precisamente inmersas quiere decir como que sean cargas distribuidas en digamos, o sea, que sean, bueno, no lo voy a complejizar, o sea, que sean cargas puntuales, que sean cargas longitudinales, es decir, por unidad de longitud, o cargas superficiales. Cosas que vos podés sumergir, embeber completamente en un dieléctrico, ¿no? Entonces, si vos tenés una lambda, si vos tenés, por esto, acá. Y vamos para... Ahí va. Si vos tenés una lambda, una carga por unidad de longitud sumergida en un dieléctrico, ahí la lambda es este hilo que está por acá, ¿no? Es un alambre con lambda. Entonces va a quedar apantallado, o sea, en esta posición ahora vas a tener una lambda total que va a ser lambda sobre epsilon, como dijimos recién. O si tenés acá un disco, esto es un disco, con sigma libre prescripto, bueno, ahora ahí vas a tener un sigma total, que va a ser el sigma que te dieron, cual sea, sobre epsilon, te va a quedar apantallado. Y cuando digo embebido, bueno, hablo de este tipo de distribuciones que efectivamente se pueden embeber, ¿no? Porque si vos tuvieras una ρ prescripta y le pones un dieléctrico alrededor, claramente acá adentro no hay dieléctrico. O sea, hay dieléctrico acá, pero acá no hay. Entonces acá adentro no es que tenés algo sobre epsilon, porque acá no hay dieléctrico. A menos que esa ρ esté representando un conjunto de cargas puntuales, o un conjunto de cargas de superficie, o un conjunto de cargas por unidad de longitud, que sí se pueden embeber en el dieléctrico, ¿no? ¿Se entendió eso? Sí.
Bueno, el rho no es simplemente es por lo que vos decís. Acá Julia pregunta, ¿a qué te referís o en dónde ves implicado que esto queda apantallado y que el rho no? Y la razón es medio lo que vos decías de alguna forma u otra, es que acá adentro, si esto es un rho macizo, o sea, si esto es un rho libre, macizo, no sé si va con Z, no sé. No tenés dieléctrico ahí adentro, simplemente por eso. O sea, como para no confundir, porque uno ve esta expresión que escribimos recién, o sea, el rho total igual a rho sobre epsilon, esa es la que escribíamos recién en la introducción, y fácilmente te puedes confundir que en una situación como esta, como esta bola maciza se ve como sumergida en el dieléctrico, tengas que poner algo así, pero bueno, en general podría no ser el caso, justamente porque esto no está embebido, digamos, está como separado. O sea, tenés el dieléctrico afuera de esa carga que tenés ahí. Lo quiero dejar ahí, porque en algún sentido, cuando resuelvan un problema así, van a ver como que aparece algo similar, ¿no? Te va a quedar apantallado. El apantallamiento está. Pero acá adentro la carga es esto por el volumen que agarrás. No hay carga de polarización ahí adentro porque no hay dieléctrico adentro. Es simplemente eso. Es una cuestión geométrica. En cambio, para este tipo de distribuciones que sí se pueden embeber precisamente, o sea, están rodeadas, o sea, en todos los puntos están rodeados por el dieléctrico, te queda el apantallamiento como lo vimos recién. Me remandé. Bueno, dijimos un montón de cosas y realmente casi que dijimos todos los conceptos de la IA de dieléctricos. Así que ahora es solo resolver como veníamos resolviendo en la IA 2. Vamos a avanzar sobre este que es el problema 3 de la IA. Y por ahí ya lo hicieron en la teórica y díganme si lo hicieron así paso muy rápido o hicieron un problema muy similar. Se trata de un cascarón con sigma que tiene radio B y está dado, o sea, está prescripto con una carga azimutal, o sea que depende así del coseno de θ, donde θ es el θ de esféricas medido en coordenadas esféricas con los ejes desde el centro, hasta ahí. Y ese sigma 0 es un valor de carga por unidad de superficie uniforme, que está modulado por ese coseno de θ, ¿no? Y en el interior tenés un dieléctrico, una bola lineal isótropa y homogénea con epsilon de radio A. Bueno, se trata de calcular el campo eléctrico, el potencial electrostático en todo el espacio. Y nos hacen además una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿dónde están las cargas? ¿De qué tipo son? O sea, ¿dónde están las distribuciones de carga? ¿Y cuánto vale la carga total? Y después por ahí pide algunos límites interesantes, no me acuerdo, pero bueno. Vamos a concentrarnos en resolver el problema y en estudiarlo. Lo que queremos es resolver el potencial electrostático para toda la configuración, y como les decía recién, para encarar los problemas lo esencial, o sea, el primer paso y esencial es identificar dónde tenés cargas. Entonces miramos, se entiende cuál es la configuración, ¿no es cierto? Veamos dónde están las cargas libres y de polarización. En la configuración, bueno, las libres son las prescriptas y nada más, es esa sigma, que es un sigma 0 por coseno de θ, y está en R igual a B. Y bueno, habrá que estudiar
por dónde pueden aparecer las cargas de polarización, pero dado que ya vimos ese ejemplo introductorio, me animo a preguntarles dónde creen ustedes que habrá cargas de polarización en este problema. ¿Dónde? En R menor a, bueno, en R menor a, veamos qué es lo que pasa en R menor a. Si miramos en el volumen este que dice Julia recién, y nos preguntamos cómo es la distribución volumétrica de cargas de polarizaciones a ρ sub P, bueno, vamos a la definición. Esos van a salir de menos la divergencia de P, como el medio es lineal isótropo y homogéneo. P es igual a chi por E. ¿Se acuerdan que chi está relacionado con epsilon? O sea, es también uniforme. Esta chi puede salir para afuera del operador gradiente si estamos en R menor a, porque estamos adentro del dieléctrico donde chi es uniforme. Entonces nos queda que esto es igual a menos chi por la divergencia D, y a su vez es epsilon, es D dividido epsilon. Ese epsilon por los mismos argumentos puede salir afuera del operador si estamos en R menor a. Y como dentro de R igual a, o sea, dentro de la bola dieléctrica no tenemos cargas libres prescriptas, bueno, la divergencia de D es 0. Pero a lo que llegamos es algo que ya habíamos dicho en el problema anterior, que es que en el volumen del interior de la bola dieléctrica, si no hay cargas libres prescriptas, entonces tampoco hay cargas de polarización. Es un poco lo que decíamos recién, ¿no? O el apantallamiento que decíamos recién también, o sea, sigue valiendo, solo que estamos apantallando a la nada misma, o sea, 0. El chi en general va a ser uniforme adentro de cada región. Vamos a trabajar con lineales y homogéneos, o sea, va a valer siempre una constante uniforme. Y los lugares en donde no va a ser uniforme va a ser en las interfaces, donde pasás de tener chi a no tener chi, o de tener chi a tener otro chi, o sea, de un chi 1 a chi 2. Ahí en la interfase te va a quedar un salto. Entonces, un poco de la mano con lo que le respondía a Julia recién, que por ahí no se terminó de entender porque no repetí la pregunta, nos podemos imaginar entonces que donde sí va a haber cargas de polarización o alguna distribución de polarización es en la interfase R igual a, donde termina el dieléctrico. Lo pregunto de nuevo porque antes lo pregunté y me dijeron que sí y ahora nadie me lo respondió. ¿Se entiende por qué no hay cargas de polarización en el interior de la bola? En este problema no hay cargas de polarización para R menor a A, para el interior, para el abierto. No hay cargas, no hay ningún tipo de cargas. Tienen que estar todos convencidos. Sí. Sí, yo tengo una pregunta. Ah, no se estaban preguntando ahí presencial. Sí, pero no, escuché mal yo, hacé vos en el Zoom. Ah, ok. Como que yo entiendo eso que decías de que adentro no hay densidad de carga, está perfecto. Pero se me dificulta pensarlo acá porque, por ejemplo, en los otros ejemplos, yo creo que me estoy mezclando con cuando había carga dentro del medio. Porque cuando había carga dentro se producía como dos densidades de superficie, dos cargas superficiales, una tipo al lado de la carga, por así decirlo, y otra al lado de afuera. Y como que acá solamente voy a tener carga como en uno de los radios. ¿Entiendes? Como que siento que me falta una densidad superficial. Pero a la vez no veo dónde estaría, así que como que hay algo que me está mareando ahí. Sí, no sé si termino de entender qué es lo que te está mareando. Pero bueno, vas a tener la carga en la superficie, que ahora vamos a ver, digamos, por los mismos argumentos que tenías antes, como para encontrártela ahí, o sea, una distribución de carga en el contorno, de donde termina el dieléctrico, y no vas a tener carga en el interior, porque no tenés nada que apantallar en el interior. O sea, no tenés
ninguna anisotropía en el interior que te rompa, digamos, la neutralidad de carga, es decir, no tenés ninguna carga puesta ahí adentro como para que se te induzca o se te apantalle algo alrededor de esa carga. Y matemáticamente, si lo querés pensar matemáticamente, es esta cuenta que estaba acá. Como las densidades son iguales a esta divergencia, o sea, las densidades de rho de polarización son iguales a menos la divergencia de P, que es un medio lineal isótropo y homogéneo, como eso es proporcional a la divergencia de D, y no tenés cargas libres, es 0. Está bien, Y esa yo no- creo que lo que Sí. perturba es, o sea, creo que se solucionaría más mi problema. O sea, yo en realidad estoy medio apantallando algo, pero es la carga de afuera, ¿no? Porque, o sea, mi dipolo va a intentar mover las cargas que pueda, o sea, en la medida que pueda, o alinearlas con la polarización para hacerle una contra al campo que me producen las cargas del radio B. Sí. Yo Sí. creo que dibujar eso me arreglaría la vida de solucionar el problema. Cómo se distribuyen las carritas para hacer la contra al campo que produce las cargas de afuera. Bueno, está buena la pregunta, si querés arranquemos por ahí. Está bueno verlo de nuevo de esa manera, porque es realmente un problema distinto. No, tengo que pasar a la pizarra para hacer esto, porque después me trae unos dolores de cabeza. ¿Por el ruido? Bueno, ahora vamos a acomodarla. En el intervalo la acomodamos. Bueno, ¿quién me estaba hablando recién en el Zoom? Yo, Luciana. Bueno, ahí va Luciana. Tenés la bola dieléctrica y desde afuera va a venir algún campo eléctrico. Ahora vamos a ver que va a ser un campo muy sencillo. Va a ser un campo uniforme. Dibujémoslo así, cualitativamente. Este es el campo sub-cero que viene de afuera. Entonces lo que va a pasar adentro del dieléctrico, si el campo es por ejemplo así, entonces como que se va a polarizar. En principio uno pensaría que se debería polarizar en esta dirección, empujando las cargas positivas para abajo, dejando las negativas arriba. Lo que vas a tener entonces en el interior va a ser una cosa así, de forma tal que si mirás en cada elemento de volumen de la región del interior, siempre vas a poder aparear un exceso negativo con un exceso positivo, de forma tal de que te esté quedando en el interior que la densidad volumétrica es nula. Esto de que lo podés aparear así es completamente cualitativo y no quiere decir que lo puedas observar o garantizar a simple vista, ¿no? O sea, para garantizar eso lo que hay que venir a ver es que es esto que dijimos 10.000 veces. Si la divergencia de D es 0 y el medio es lineal isótropo y homogéneo, en el interior la divergencia del campo de polarización P es 0, entonces esto que está ahí. Pero cualitativamente o intuitivamente podés hacer este dibujito y lo que llegas a ver acá es que, en cambio, lo que te queda apoyado contra el borde, ese exceso que, en este caso, con este campo que empuja así como con E hacia abajo, a las cargas positivas hacia abajo, bueno, ese exceso te va a quedar solamente en los bordes. Por ejemplo, con esta distribución que está ahí. ¿Estás de acuerdo con eso?
Sí, esto era lo que estaba, justo estaba flasheando, imaginándome el campo. Así que sí, ahora sí. Gracias. Bueno, genial. ¿Cómo hacía acá? Ah, ya. Bien. Y para calcularla explícitamente, entonces uno lo que va a tener que hacer, mirando las condiciones de contorno que nos quedaban para calcular, por ejemplo, las sigmas de polarización, es ir a ver cómo es el salto de P en esa interfaz, en esa superficie R igual a, es decir, hacer menos P exterior menos P interior por la normal que va desde el interior hacia el exterior. En este caso va a ser R reversor. Sobre la superficie de R igual a. El P exterior es 0 porque afuera tenés vacío, o sea, chi exterior es 0. Y el P interior, bueno, será el chi dato, el chi que te dan como dato por el campo electrostático total de tu configuración, que a priori no lo conoces. No lo conocemos, no podés calcular esto a priori, pero por lo menos identificaste que todas las cargas de polarización van a estar por ahí. O sea, van a estar en R igual a. En resumen, lo que tenemos es esto que está acá. Cargas libres son sigma 0 por coseno de tita en R igual a B, son datos, y sigmas de polarización tendrán esa pinta que está acá, las calcularás como dice eso que está ahí. Están en R igual a. Entonces el problema que tenemos que resolver lo podemos visualizar por superposición como la suma de dos partes, dos términos, uno que llamé phi de sigma, referido al aporte de las cargas libres prescriptas en R igual a B, o sea, esta es dato, más el potencial que surge a partir de esta polarización que analizábamos recién en R igual a, que llamé sigma sub epsilon en este caso. A priori está claro que si esto no existe, esto no existe. ¿Está bien? Esta polarización es el resultado de la excitación que hace el campo externo de estas cargas prescriptas. Entonces eso ténganlo en mente porque a veces les puede llevar a una confusión. Esta sigma a determinar está completamente atada y vinculada a la excitación que vos le estás dando al sistema, ¿no? O sea, en este caso esto. Y entonces pasemos a la resolución. A ver, un comentario más, perdona, antes de la resolución que voy a ensayar acá. Este problema ya lo podemos encarar con separación de variables, como veníamos haciendo en la guía 2, a ciegas. A ciegas planteando Laplace, 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 o sea, Laplace adentro, Laplace en el medio y Laplace afuera. Laplace afuera, Laplace en el medio, Laplace adentro. El salto en R igual a B lo tenemos prescripto, y el salto en R igual a A es incógnita, pero tenemos el truco de usar la condición de contorno de D, como usamos en el ejemplo que hicimos hace un ratito, y va a salir todo. Le metés Laplace derecho, o sea, en 3 regiones, sale todo. Pidiéndole continuidad, como siempre a potencial. En cambio lo vamos a hacer sin dividir en 3 regiones por superposición. O sea, vamos a resolver primero este y después este. Es muy parecido a la resolución, ya vimos las variantes, ¿no? A veces hacer superposición, a veces no hacerlo, pero que cómo te lleva siempre a lo mismo. Y que generalmente superposición te permite, una vez que estás canchera o canchero, simplificar bastante las cuentas o el procedimiento de la resolución. Entonces vamos a la resolución del problema de la derecha, es decir, el potencial de la sigma prescripta. Es el potencial de una cáscara en R igual a B con simetría azimutal. Así que directamente ya lo podemos escribir como esto que está acá. Va a ser proporcional a los PL coseno de tita. Me deshice de la dependencia en phi.
y le puse la forma funcional de las funciones radiales que usamos siempre, con el R menor y mayor referido a R o B, y como eso ya nos garantiza continuidad en R igual a B, para la cáscara esta en cuestión, nos queda solo un coeficiente, que es el B sub L, que está ahí escrito, y que va a salir de la condición de salto de siempre, ¿no? Es un problema independiente, si quieren, o sea, como el de la IA2. Entonces plantean el salto del campo eléctrico, si quieren, ahí, E, ni siquiera tienen que pensar en D, pueden hacerlo pensando en D, pero es un problema aparte. Eso es igual a 4pi sigma. En este caso sigma era igual a sigma 0 por el coseno de tita. El coseno de tita es uno de los polinomios de Legendre, es el P1. Así que lo que nos está excitando, perdón, no quiero usar esa palabra para este caso, lo que nos está apareciendo es algo que va únicamente proporcional al P1. Así que cuando ortogonalizamos ahí, van a sobrevivir solo los coeficientes que acompañan al P1. Uy, es bastante incómodo esto, ¿eh? Ah, claro, tendría que estar usando esto, ¿no? Ahora que... Ah. Es decir, los BL van a ser 0 si L es distinto de 1. Y si L es igual a 1, bueno, despejamos directamente de ahí cuánto vale B sub 1. Esto lo hice mirando elementos de la base. Si no, pueden ortogonalizar como a ustedes más les guste. ¿Están de acuerdo con ese despeje de ahí? ¿Están todos de acuerdo de que no puede aparecer, o sea, en este problema que estamos resolviendo, no solo el casquete de radio B prescripto? ¿Están todos de acuerdo de que no puede aparecer otro PL en el potencial? Este es el momento para sacarse las dudas si por alguna razón piensan de que no están convencidos. Más alto, Julia, porque... Perdón. Sí, si está suficientemente canchera, Julia me pregunta, ¿decís que mirando el problema me dijiste? ¿No puede aparecer otro PL? Sí, yo te digo que si estás suficientemente canchera, si vos te ponen un casquete, o sea, es una esfera, ¿no? Un casquete esférico, que tiene una carga prescripta que va como uno de los PL, entonces el potencial que te genera, si lo escribís en coordenadas esféricas, va como ese mismo PL. O sea, no puede ir como ningún otro. Si el casquete es esférico y tiene carga distribuida como uno de los PL, el potencial va como ese PL. Por ortogonalidad. Sí. Y porque tenés las regiones esféricas, ¿no? Obviamente lo estoy asumiendo. Tenés una región, el casquete es esférico, y por lo tanto las dos regiones son esféricas en cuanto a la separación. O sea, puedes hacer la separación en esféricos. O sea, el campo que estás generando va como un PL y no hay nada que te rompa la simetría de ese PL. Si el casquete tuviera dos PLs distintos, no te aparecerán esos dos PLs en el potencial. Cada uno con algún factor de proporcionalidad que tenés que despejar, o sea, con un coeficiente diferente. Bien. Ahí terminó la resolución de ese subproblema que teníamos, y nos falta plantear y resolver el otro, o el total, que es en definitiva lo que queremos, ¿no? Lo que nos falta es este otro término que llamamos phi sub epsilon. De nuevo es el potencial de una cáscara, pero ahora en R igual a A, así que lo escribo de la misma manera, con la misma pinta, quiero decir, con el R mayor y menor referidos a R o A, y un coeficiente determinal A sub L. Eso te garantiza la continuidad. Estamos medio en la misma de recién. Una incógnita. Y como les comentaba, este sigma P es conocida. Y no podés resolver el potencial phi sub epsilon independientemente, como hicimos recién,
Porque como comentábamos, esa inducción está absolutamente vinculada a la excitación externa que vos le vas a dar al dieléctrico. O sea, si no considerás quién lo polariza, no podés saber cómo se polariza, es simplemente esa obviedad. Entonces hay que regresar al problema original con la construcción que tenías hecha de la superposición para terminar de despejar cómo es ese coeficiente que aparece ahí en el phi sub epsilon. Y acá repito, la única incógnita son los A sub L. Para despejarlos hay que usar la información en R igual a A, donde desconocemos la carga total, que en ese caso es solamente una carga de polarización, pero sí sabemos que la sigma libre en R igual a A es igual a 0, ¿no? En R igual a A no hay nada libre. Así que de nuevo vamos a usar como condición de contorno el salto de la componente normal del campo D, como hicimos en el ejemplo introductorio. Es decir, vamos a plantear que el salto de D en R igual a A, que es 4pi por sigma libre en A, sea igual a 0. Imponemos esa condición, no imponemos, no, aplicamos esa condición del problema y despejamos. El D exterior es igual a E, porque epsilon es igual a 1 en el exterior. El D interior es epsilon por E, el E interior. Y bueno, el campo lo podemos escribir como derivadas del potencial, como hacíamos siempre. Y observen, y repito, y soy redundante, en que ese potencial de ahí tiene que ser el potencial total, ¿no? O sea, este phi que tenemos acá es el potencial total del problema. Siempre es el potencial total del problema, ¿no? O sea, es el... Por ahí a veces no vale la pena esta aclaración, pero como hicimos superposición, no hay que olvidarse de poner todos los términos que vos incluís en tu descomposición del problema, porque en definitiva lo que estás queriendo despejar, más allá de la ecuación que planteas, es cómo se polariza, cómo se induce la carga en el dieléctrico. Y para saber cómo se induce la carga en el dieléctrico de tu problema, tenés que meterle todas las cosas que están alrededor que lo van a polarizar. ¿Está bien? Y el despeje es como siempre. No hay ningún secreto a partir de acá. Es un problema de ortogonalización en donde, bueno, vas a tener que tener cuidado. Díganme si paso muy rápido y alguien está copiando algo que quiere, por favor díganme. O sea, esto lo tienen colgado en la página, pero no se pierdan por eso, o concéntrense en lo importante, pero díganme cuando paso si quieren que vuelva atrás. Van a tener que tener cuidado en escribir las cosas prolijamente para meter todos esos términos por ahí y despejar, ¿no? Entonces acá lo que hice un poco como para dejárselos bueno, está todo resuelto, ¿no? Pero digamos, uno si quiere ser prolija o prolijo puede, digamos, desarmar la escritura compacta que haya utilizado, escribir cómo es el phi epsilon para R menores A, para R mayores A, cómo es el phi sub sigma para R menores a B, para R mayores a B. Esto como para no marearse cuando vos lo mirás y querés hacer las derivadas, ¿no? Y bueno, ya lo empezás a meter en la condición de contorno que decíamos recién. Listo, lo metés y haces cuentas. ¿Están ahí? No se las voy a relatar. Sí o sí tenés que haberlo calculado para terminar de despejar ahora. Si vos arrancás por acá, lo que te va a quedar es que este coeficiente AL te va a quedar en términos de alguna otra incógnita que puedas tener acá. ¿Ves? Como podría ser los BL. Es como una condición de contorno de la IA2. Si vos aplicás primero esta, bueno, después te va a faltar aplicar alguna otra para terminar de despejar. Es una más. Te permite poner 1
un coeficiente en función del otro. Si tenés todo lo otro resuelto, acá terminás. Si no lo tenías resuelto, tendrás que ir a buscarlo a los contornos correspondientes, digamos, ¿no? Bien, ustedes díganme si esto que paso se imaginan que les puede generar alguna duda, pero es simplemente la cuenta de ortogonalización de siempre, ¿no? Hacer las derivadas del potencial adentro afuera, aparece un épsilon multiplicando como novedad, está igualado a 0. Ortogonalizan, y bueno, ¿qué resulta? Bueno, resulta lo que también nos pudimos haber imaginado. Todos los A sub L son 0 excepto el A1. Y bueno, eso tiene bastante lógica, ¿no? Como en función de lo que charlábamos recién con Julia. Tu inducción viene dada por un P1. Y el dieléctrico es esférico, o sea, te garantiza todas las simetrías en cuanto a la forma, de contorno, a las simetrías de esféricas, ¿no? O sea, del conjunto de las rotaciones, digamos, donde aparecen los armónicos esféricos. Así que eso no te va a romper la simetría. Es lineal isótropo y homogéneo. Así que se te va a excitar con un P1 como era la inducción que vos le estabas aplicando, ¿no? O sea, te va a sobrevivir solamente el A1 cuando hagas la ortogonalización. Bueno, y acá está, el A1 tiene ese factor de ahí que depende de epsilon. Ya vemos ahí que aparece un epsilon menos 1, así que si epsilon es igual a 1, o sea, si lo pones como vacío, te desaparece, lógicamente. Si no es dieléctrico, si es vacío, no hay nada. Entonces eso ya está reflejado en ese coeficiente que aparece ahí. Epsilon es siempre mayor o igual a 1. Y si es vacío, te desaparece todo. Sí. Totalmente es un buen indicio, sí. Y es un chequeo que uno hace generalmente al final, pero como el problema ya medio que está ahí resumido, lo estás viendo. O sea, esta es toda la parte que viene por el casquete de polarización que tenés. O sea, no hay más polarización, así que si eso se te va todo, en el límite epsilon igual a 1. O sea, se te va todo lo polarizado. Y bueno, en una expresión compacta pueden resumir lo que acabamos de despejar y escribir el potencial para todo el espacio escrito como solemos escribir en esféricas. Además del chequeo el chequeo que hicimos recién es el epsilon igual a 1 que está ahí. Y, o sea, lo vuelvo a repetir. Si epsilon igual a 1 recupera la solución sin dieléctrico. Y también pueden ver que si epsilon tiende a infinito, si epsilon tiende a infinito es como que el dieléctrico se te polariza tanto como vos quieras, o sea, se te vuelve un conductor perfecto. El potencial adentro del dieléctrico te tiene que quedar constante, a lo sumo una constante uniforme, ¿no? Y eso lo tienen que mirar acá a partir de ver que si epsilon tiende a infinito, esto tiende a 1. Y se ve rápidamente, ¿no? Porque si estás en el interior, si estás en R's menores a A, que además son menores a B, o sea, esto es R, acá esto es B, se va con esto, acá esto es A, se va con esto, y todo el corchete te queda lo mismo, es decir, te queda R menos R, ¿no? ¿Se ven la cuenta? Sí, 0. Que era lo que queríamos obtener, ¿no? Que el potencial es constante adentro, en el límite en el que el dieléctrico se vuelve un conductor perfecto. Bueno, hagamos una pausa acá.
para que descansen un toque. Y seguimos mirando este problema un poquito más. Paremos hasta ahí media. Y me quedo para si hay preguntas en continuado con esto. Estoy por acá. Ya resolvimos este problema 3. Lo resolvimos medio a ciegas, parcialmente a ciegas, digamos. O sea, hicimos el análisis de dónde están las fuentes, dónde estaban las cargas libres y de polarización, y le metimos para adelante con superposición, despejamos y resolvimos el potencial total. No sé si habíamos hecho, creo que no, o si lo hicieron en la teórica, justamente este problema. Me traje esto para acá. ¿Se habían resuelto algo con un casquete con esta carga prescripta? ¿Lo habían hecho? ¿En la teórica? ¿O acá? ¿O lo hicieron? Ok. Puede ser que en la práctica lo hayamos hecho también. Vos decís que lo hizo Matías por ahí. ¿Cómo? Ok. Bueno, entonces por ahí ya lo teníamos hecho. No sé si lo... ¿Pagamos memoria? ¿Lo hicimos o no lo hicimos? O sea, un segundo, tenemos que acordarnos. Yo no Resolvimos ¿Quién habló? ¿Alguien se acuerda ahí en el Zoom? Yo decía que en la práctica yo no lo hice. Soy Matías. Ok. Matías no lo hizo, entonces seguramente no lo hicimos porque... No lo hicimos entonces en la práctica. No, era como para ver qué tan rápido paso por esta parte. Como les decía. Bueno, asumo que en la teórica tampoco lo hicieron. Vamos a hacer algunos pasos como para ver de qué se trata el campo eléctrico que está generando, digamos, ese casquete con sigma 0 coseno de tita. Quizás lo pudimos haber imaginado un poquito desde el principio o empezar a ver cualitativamente, pero quería pasar rápido por la resolución así avanzada. Ahora vayamos a ver efectivamente de qué se trata. O sea, pensemos de nuevo en el potencial solamente, el phi sub sigma, el prescripto, y veamos qué es lo que nos quedó. O sea, si lo escriben como para adentro y para afuera, en la parte de adentro les quedó algo que va como R por coseno de tita, que es el P1. En la parte de afuera les quedó como coseno de tita sobre R al cuadrado. Y R coseno de tita, que es lo que tiene la parte de adentro, por eso es igual a Z, el Z de cartesianas. Es decir, que adentro les quedó un potencial que va como, resumido, algo uniforme que llame E sub B por Z, donde E sub B lo definí como 4 pi sobre 3 por sigma 0. Y si se fijan para la parte de afuera, lo que les está quedando es algo que va como Z versor por R versor. O sea, algo que va como coseno de tita, que es R versor por Z versor. Entonces podemos interpretar eso, podemos interpretar todo esto que está acá, con este factor que estaba por ahí, como el producto entre un vector P sub B por R vector, todo dividido el R al cubo que está ahí, donde este vector P sub B es, como les decía, agrupar todo esto que quedó por ahí, con esta definición que está escrita ahí, es decir, 4 pi sobre 3, sigma 0, B al cubo, en Z versor. Entonces nos queda adentro un potencial que va como Z, la coordenada Z, y afuera un potencial que va como esto que está acá. Se va como 1 sobre R al cuadrado, y con esta pinta.
¿Les hace acordar el potencial de algo familiar? Esta expresión que está acá. La de. Es la de un dipolo. Sí, es el potencial de un dipolo puntual de intensidad P sub B. En este caso será entonces un dipolo que apunta en Z con esta magnitud. Entonces, si se toman el trabajo de tomar el gradiente menos el gradiente de esas expresiones, tanto adentro como afuera, bueno, adentro es muy fácil, ¿no? El gradiente va a tomar solo las derivadas en Z, no nulas, o sea que te va a quedar un campo que va a ser menos esto que reagrupé acá, que llamé E sub B, en Z. Es decir, adentro te va a quedar un campo uniforme en dirección de menos Z. Y afuera, si hacen el gradiente de la expresión de afuera, para R mayores A, bueno, les va a quedar el campo que genera un dipolo puntual, que lo escribí directamente, ¿no? De magnitud P sub B. Que seguramente ya lo han visto, o ya lo saben de memoria, o lo tienen anotado en algún problema de alguna vez en sus vidas, pero pueden hacer el gradiente en esféricas de lo que les había quedado de potencial afuera, como para ensayar esas cuentas alguna vez previo al parcial. Es simplemente tomar derivadas, así que no se las voy a relatar, pero se las dejo ahí para que lo practiquen. Entonces, podemos graficar qué pinta tiene el potencial de ese casquete con carga libre prescripta. Y bueno, nos va a quedar algo que tiene la pinta de eso que está dibujado ahí. Es decir, adentro es un campo uniforme, que apunta hacia menos Z, y afuera, visto desde afuera, es como el de un dipolo puntual en el origen, de magnitud P sub B en Z. Fíjense que acá, para hacer el dibujo, bueno, adentro es muy fácil, afuera también, si se acuerdan cómo es la línea de campo de un dipolo. Y podemos chequear, o sea, ya desde el dibujo, nos está diciendo que arriba teníamos una concentración de carga positiva, mientras abajo teníamos una concentración de carga negativa, asumiendo que sigma 0 es positivo. Asumimos que sigma 0 es positivo. Recuerden que la distribución era sigma 0 por coseno de tita, es decir, cuando tenían titas pequeños el coseno es positivo. Lo que nos estaba diciendo la distribución era que había cargas positivas acá. Y cuando tita se acerca a pi, o sea, el coseno de tita es negativo, o sea, la distribución nos estaba diciendo que teníamos cargas negativas acá. Cuando tita es igual a pi sobre 2, coseno 0, o sea, justo en el ecuador, el casquete no tiene cargas. Eso que estoy dibujando son cargas sobre el casquete, ¿no es cierto? Donde tenemos la sigma libre. Y por eso las líneas de campo salen de las cargas positivas y entran en las cargas negativas, y acá veo como que hay una línea que está media, está mal dibujada, por ejemplo. Está mal. O sea, siempre tenés que dibujar líneas que salen de las cargas positivas. Ahí va. Y entran en las cargas negativas, ¿no? Entonces el casquete prescripto tenía esta forma dipolar, aparecía el P1, o sea, ya lo habíamos visto. O sea, ya mirando, ahora con toda la práctica que tenemos, ya sabemos que si tenemos un casquete donde aparece, por ejemplo, un P1, lo que se va a generar es algo como un dipolo afuera y algo uniforme adentro. Eso ya como que lo podemos... Lo podíamos incluso inferir con lo que sabíamos de la IA2, ¿no? Pero si se ponen a resolver, bueno, todo es proporcional al P1, el P1, es decir, L igual a 1, les da cosas que van como 1 sobre, potenciales que van como 1 sobre R al cuadrado, y así van los dipolos, ¿no? Cuando los mirás desde lejos. Las cargas, los monopolos, las cargas monopolares van como 1 sobre R en el potencial, o sea, el potencial de una carga monopolar va como 1 sobre R, la dipolar, el término dipolar va como 1 sobre R al cuadrado, el cuadrupolar va como 1 sobre R al cubo, etc. Y bueno, finalmente, en este problema lo que teníamos era
la contribución de las cargas libres más las cargas de polarización en la superficie R igual a. Entonces podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos recién para el otro término del potencial del problema original, el que llamamos phi sub epsilon, esto que está acá. Como también aparecía que era proporcional al P1, hacemos análogamente lo mismo, nos va a quedar algo uniforme adentro de R igual a A, algo que va como un dipolo para R mayores a A. Bueno, fíjense con cuidado y vean que esas nuevas magnitudes quedan definidas de esta manera. Lo que me importa es la forma cualitativa. Vean ustedes cuantitativamente de chequear estas magnitudes precisamente. Es decir, el dieléctrico visto desde afuera también va a mostrarnos como si fuera un dipolo. Y por adentro nos va a mostrar un campo uniforme. Si sumamos esto con lo que vimos recién, vamos a obtener entonces para el phi total algo que va a tener esa pinta de ahí. Donde tenemos entonces algo uniforme. Bueno, algo que va, perdón, el potencial va como algo uniforme por Z para R menores. A, entre A y B, vas a tener que el casquete prescripto va como lo que vimos recién, y el dipolar, perdón, la carga en superficie dipolar ya te aporta algo que se ve como un dipolo desde afuera, y visto desde afuera completamente de los dos, o sea, para R mayores a B, bueno, tenés la suma de los dos dipolos. La distribución superficial de cargas de polarización. Ahora que tienen resuelto el problema, lo pueden venir a calcular. ¿Se acuerdan que al principio dijimos, bueno, salen de ahí, salen de la polarización que tenés en el interior? Ahora ya sabés cuánto es la polarización en el interior, ya calculaste todo explícitamente. Bueno, lo puedes venir a calcular. Podés chequear que la carga de polarización total en el dieléctrico es nula, como debe ser. No estoy haciendo la cuenta, pero se la dejo para que la miren. Es la integral de un coseno de θ en un casquete esférico, les va a dar 0. Y por otro lado, podés venir al cálculo directo, explícito, de cuánto es el momento dipolar P del dieléctrico, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era la fórmula para el momento dipolar? Era en general R por ρ, en este caso la ρ de polarización, integrada en volumen. Va a haber tiempo para que entremos más en detalle con eso. Y bueno, les va a dar precisamente lo que nosotros leímos recién de la solución, ¿no? de la expansión en esféricas. Bueno, les dejo eso para que se terminen de convencer y cortamos acá porque ya nos pasamos. Me queda igual si tienen algunas preguntas.